Pensé que amar era darlo todo. Renunciar a mis planes, mis tiempos, mi dinero. Sostenerlo sin pedir nada. Pero un día, sin temblarle la voz, me dijo que merecía algo mejor y se fue. Me llamo Jimena, tengo 28 años y trabajo en atención al cliente en un call center. No soy nada del otro mundo. Soy de esas personas que siempre dicen que sí, que se sienten responsables de arreglarle la vida a los demás. Y por mucho tiempo pensé que eso era amar. Que amar era darlo todo. Literalmente todo. Mi tiempo, mi dinero, mis planes, hasta mis propias ganas de descansar. Creía que así construíamos algo real. Que el amor verdadero era sacrificio. Que mientras más demostrara que estaba ahí para él, más se quedaría. Nunca me detuve a pensar en todo lo que estaba dejando de mí en el camino. No lo vi hasta que ya no me quedaba nada más para dar. Y fue ahí, en el momento en que pensé que al fin estábamos bien, que me miró a los ojos y me dijo que yo merecía algo mejor. Así. Con la mayor calma del mundo. Como si me estuviera regalando un consejo sabio. Como si romperme fuera su acto de generosidad. Mereces algo mejor, dijo. Y yo me quedé helada. Porque no quería nada mejor. Lo quería a él. Toda mi vida en ese momento giraba en torno a él. Y me lo devolvía como si fuera un consejo barato de autoayuda. Fue su forma elegante de decirme, no quiero intentarlo más, pero quiero irme sintiéndome buena persona. Y claro que lo odié. Pero más que nada, me odié a mí misma por haber permitido llegar tan lejos. Por haberme vaciado por alguien que nunca pensaba quedarse. Por confundir dar con valer. Esta no es una historia para que me tengan lástima. Es para no olvidarlo. Para que si alguien se encuentra en mi lugar, no se trague esa frase bonita sin saber el dolor que esconde. Porque decir, mereces algo mejor, suena noble. Pero a veces es solo una forma elegante de escupirte en la cara. Conocí a Marcos en el trabajo. No fue nada del otro mundo al principio. Era ese compañero que siempre sabía un chisme, el que hacía bromas en medio de juntas aburridas. Yo estaba en un punto de mi vida en el que no salía mucho, no tenía tiempo para citas, y la verdad me sentía bastante invisible. Marcos me hacía reír. Me preguntaba cómo estaba aunque fuera para burlarse un poco de mi cara de cansancio. Parecía que le importaba. Y eso fue suficiente para engancharme. Empezamos a hablar más en serio cuando nos tocó coordinar un proyecto juntos. Pasábamos horas en el mismo cubículo, comiendo comida rápida en el escritorio, quejándonos del jefe. Fue tan fácil abrirme con él. A veces me pregunto si fue porque era la primera persona en mucho tiempo que realmente me escuchaba. Y poco a poco, sin planearlo, me enamoré. Él parecía tan honesto, tan transparente. Me contaba sus miedos, sus deudas, sus planes para el futuro. Y yo me los apropié. Empecé a pensar en nosotros en lugar de yo. Si él no tenía dinero para el camión, yo pagaba su Uber. Si se le atrasaba la renta, yo le prestaba sin pensarlo. Si tenía un mal día, me desvelaba escuchándolo. Al principio todo parecía correspondido. Me enviaba mensajes dulces en medio del día. Me decía que no sabía qué haría sin mí. Que nadie más lo entendía como yo. Y yo me sentía especial. Única. La elegida. Pensaba, vale la pena. Esto es amor real. No es fácil, pero estamos construyendo algo juntos. Mis amigas no estaban tan convencidas. Me decían que tuviera cuidado. Que no siempre se trataba de dar sin medida. Pero yo me enojaba. Les decía que no entendían. Que él me necesitaba. Que cuando tú amas a alguien de verdad, no lo dejas solo en sus peores momentos. Y me aferraba a eso. A esa idea de que yo era buena por aguantar. Por ayudar. Por no soltarlo. Porque si yo no lo hacía, ¿quién más? A veces en silencio me preguntaba si no estaba exagerando. Si tal vez él estaba tomando demasiado. Pero enseguida me convencía de que no. Que así era amar. Que todo valdría la pena al final. Con el tiempo, lo que empezó como favores pequeños se volvió mi rutina. Marcos dejó de pedir las cosas con pena. Era casi un acuerdo tácito. Yo pagaba su parte cuando salíamos. Cubría los servicios cuando se atrasaba. Una vez vendí mi vieja laptop para ayudarle con la mensualidad de su tarjeta. Me acuerdo de contar billetes sobre la mesa con las manos temblando, diciéndome, está bien. Es solo dinero. Se recupera. Cuando necesitaba que alguien lo llevara a entrevistas de trabajo, ahí estaba yo, ajustando mis horarios para acompañarlo, haciéndole preguntas de práctica en el coche. Si se deprimía porque no lo contrataban, me desvelaba consolándolo. Y cuando yo tenía un mal día, él estaba ocupado. O dormido. O simplemente se molestaba porque yo exageraba demasiado. Una vez me enfermé fuerte con fiebre y le pedí que viniera a verme. Me dijo que estaba muy cansado, que no podía. Colgué el teléfono y lloré en silencio para no preocupar a mis vecinos. Pero aún así, no quise admitir nada.
Porque si admitía que era injusto, tenía que admitir que yo me estaba dejando usar. Y no estaba lista para eso. Decía que lo hacía por amor. Que un día iba a mejorar. Que estábamos construyendo algo sólido y que cada sacrificio era una inversión en nuestro futuro. Mis amigas ya ni sabían qué decirme. Algunas se cansaron de repetirlo. Otras simplemente dejaron de preguntar. Mi mamá me notaba distante, ojerosa, más callada. Me decía con cuidado: Jimena, ¿estás bien con Marcos? Y yo le respondía con una sonrisa forzada: sí, ma, todo bien. Mentía para protegerlo. Para proteger la idea que me había construido de nosotros. Porque yo no quería ser la tonta que admitía que se equivocó. No quería reconocer que mientras más daba, menos recibía. Que no era una pareja. Era un salvavidas. A veces pensaba: solo es una mala racha. Él está estresado. Cuando consiga algo estable, todo va a cambiar. Y me aferraba a eso como si fuera la única verdad que importaba. Aunque en el fondo, muy en el fondo, ya empezaba a sentir ese hueco en el pecho. Esa sensación de que estaba sacrificando demasiado de mí para mantenerlo a él a flote. Pero cada vez que me atrevía a pensar en irme, recordaba su voz diciendo que no sabía qué haría sin mí. Y yo me decía: no puedo dejarlo ahora. No sería justo. Así fue como me convencí de que amar era eso, desaparecer un poco más cada día. El día que todo se rompió no fue una pelea épica ni un escándalo de gritos. Fue peor. Fue un murmullo, un susurro con filo. Una tarde cualquiera, como tantas otras, que empezó con rutina y terminó con un derrumbe. Recuerdo que había salido antes del trabajo para prepararle algo de cenar. Nada especial, pero me hacía ilusión. Pasta con salsa casera, pan caliente, una botella barata de vino. Quería que sintiera que aunque todo estaba difícil, yo seguía apostando por nosotros. Cuando llegó, lo noté raro. Callado, con los hombros caídos, evitando mi mirada. Le pregunté si estaba cansado, si quería bañarse antes de comer. Dijo que no. Que necesitaba hablar. Sentí un nudo en la garganta de inmediato. Me senté enfrente de él, con las manos temblando sobre mis rodillas. La olla seguía hirviendo en la estufa, haciendo un ruido incómodo. Marcos no me miraba. Jugaba con la etiqueta de la botella de vino, arrancándola pedazo a pedazo. Me armé de valor y pregunté: ¿qué pasa? Él tragó saliva, suspiró como si fuera la conversación más pesada de su vida y soltó: creo que mereces algo mejor. Así. Sin mirarme a los ojos. Sin vacilar. Como si hubiera ensayado la frase 1000 veces para que saliera limpia, sin grietas. Al principio no entendí. Parpadeé varias veces, esperando que se explicara mejor. Me reí, nerviosa: ¿de qué hablas? ¿Por qué dices eso? Él levantó la vista apenas, con los ojos vidriosos pero secos. Jimena, no puedo seguir así. No estoy hecho para esto. Tú mereces algo mejor. Fue como un balde de agua helada. Sentí que me quedaba sin aire. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Balbuceé algo como: estás terminando conmigo, pero no me respondió de inmediato. Se limitó a asentir con la cara seria. Ni rabia, ni lágrimas, ni súplica. Nada. Solo ese tono plano que me hacía sentir aún más insignificante. Intenté razonar: Marcos, si algo está mal, podemos hablarlo. Hemos pasado por cosas peores. No tienes que decidir esto así. Pero él negó con la cabeza, con una calma que me partía en dos. Ya no quiero, Jimena. No quiero seguir haciendo esto. Tú eres demasiado buena. Tú mereces algo mejor que yo. Esa frase. Esa maldita frase que se sintió como un insulto disfrazado de halago. Como si me estuviera dando un premio por soportarlo tanto tiempo. Como si yo tuviera que agradecerle por liberarme. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Las lágrimas me ardían en la cara y él solo bajó la mirada. No intentó consolarme. No se movió. Ni siquiera parecía incómodo. Solo dejó que llorara. Cuando pude hablar, la voz me salió rota: después de todo lo que hice por ti. Él suspiró como si estuviera harto: justamente por eso, Jimena. Porque diste demasiado. Porque no quiero seguir quitándote cosas. Porque tú mereces algo mejor. Quise gritarle que era un cobarde. Que si de verdad me quería, habría intentado algo. Pero las palabras se me atoraron. Me quedé en silencio, con los hombros temblando. Lo vi levantarse despacio, recogiendo sus llaves sin mirarme. Caminó hacia la puerta como si saliera de cualquier casa, no de la vida de alguien que lo había dado todo. Cerró despacio, sin portazos, sin drama. Y me dejó ahí en medio de la cocina, con la pasta quemándose en la estufa, el vino destapado y mis lágrimas cayendo sin control. Sentí que el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Sentí que nunca en mi vida había estado tan sola. Después de que Marcos se fue, no recuerdo mucho de esa noche. Solo sé que me quedé sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos, escuchando el sonido del gas aún encendido,
la salsa hirviendo demasiado hasta que empezó a pegarse al fondo de la olla y el olor se volvió insoportable. Me levanté en automático para apagarla. Ni siquiera lloraba ya. Sentía los ojos secos y ardientes, como si ya no quedaran lágrimas. Caminé al baño y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el pelo hecho un desastre. Pero no fue solo la imagen. Fue la forma en que me vi, chiquita. Rota. Patética. Me dio tanta vergüenza de mí misma que tuve que bajar la mirada. Me lavé la cara con agua helada hasta que dolió. Intentaba calmar la respiración. Me repetía, está bien. Está bien. Vas a estar bien. Pero sonaba hueco. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la luz apagada, abrazando mis rodillas, escuchando el silencio del departamento. Era tan pesado. Tan absoluto. Me di cuenta de que no había música, ni notificaciones, ni su voz diciéndome algo para distraerme. Solo yo. Y el hecho de que me había quedado con nada. Al día siguiente fui a trabajar con las ojeras más profundas que recuerdo. Fingí una sonrisa para mis compañeros. Les dije que estaba enferma cuando me preguntaron si estaba bien. Evitaba a todos. Apagué el celular en los ratos libres para no tentarme a llamarlo. Porque aunque me dolía admitirlo, quería marcarle. Quería escucharlo explicarse mejor. Quería que me dijera que se arrepentía. Que había sido un error. Que me quería. Pero no pasó. No hubo mensaje. No hubo llamada. Nada. Y eso dolía más que cualquier insulto. Empezaron las noches de llanto silencioso. De escribir cosas que nunca iba a mandar. De leer nuestras conversaciones antiguas solo para lastimarme. Me repetía sus palabras una y otra vez, tú mereces algo mejor. Como si fuera un mantra maldito. Como si intentara convencerme de que él tenía razón. Me daba rabia. Muchísima. Pero más conmigo que con él. Porque recordaba cada vez que mis amigas me advirtieron. Que me preguntaron si estaba segura. Y yo las defendía con rabia. Es que ustedes no lo conocen como yo. Él me necesita. Está pasando por mucho. Qué ridícula me sentía. Me di cuenta de que nunca pensé en si yo necesitaba algo. En si yo merecía algo. Nunca me pregunté si yo estaba bien. Porque estaba demasiado ocupada resolviéndole la vida a él. Fue como despertar de un sueño, pero con la peor resaca emocional. Y aún así, incluso con todo eso, me dolía admitirlo, lo extrañaba. Extrañaba su risa, sus bromas tontas, la forma en que me abrazaba por la espalda cuando cocinaba. Era un castigo cruel. Saber que alguien te hizo daño y aún así quererlo. Y en ese momento, yo era demasiado débil para negarlo. Pasaron semanas en las que me movía como un fantasma. Iba al trabajo porque tenía que hacerlo, pero ya no hablaba con nadie más de lo indispensable. Me limitaba a cumplir horarios, contestar llamadas, comer cualquier cosa. Por las noches me arrastraba hasta mi cama y me tapaba hasta la cabeza para ahogar el llanto. No quería que los vecinos escucharan. No quería que nadie supiera cuán rota estaba. Me dolía el cuerpo de tanto tensarlo para no soltar un grito. Cuando al fin contesté los mensajes de mis amigas, terminé borrando lo que escribía antes de enviarlo. No quería oír el típico te lo dije, aunque sabía que tenían razón. A las pocas que insistieron en verme, las dejé entrar al departamento. Estaba hecho un desastre. Platos sin lavar, ropa por todos lados, cajas de pizza vacías. Me vieron y noté en sus ojos que no sabían si abrazarme o regañarme. Una de ellas, Carla, fue la más directa. Se sentó conmigo en el sofá y me dijo, Jimena, ¿hasta cuándo vas a castigarte? Él se fue. Y tú sigues aquí sufriendo por alguien que ni siquiera pregunta cómo estás. Yo bajé la mirada. No tenía fuerzas para discutir. Otra amiga, Luisa, me tomó la mano. Su voz temblaba, te quiero mucho, Jimena, pero me duele verte así. Tú no eres esto. No eres su caridad. No eras su mamá. Eras su pareja. Él no quiso serlo. No supe qué contestar. Solo asentí con los ojos llenos de lágrimas. Después se quedaron conmigo un rato en silencio. Me ofrecieron ayuda para limpiar, para hacer de comer. Me sentí una carga. Les pedí que se fueran. Me arrepentí apenas cerré la puerta. Esa noche me quedé pensando en todo lo que dijeron. Me dolía admitirlo, pero tenían razón. Recordé cada vez que pagué algo por él sin que siquiera me dijera gracias. Cada vez que me desvelé para escucharlo mientras él roncaba cuando yo necesitaba hablar. Cada vez que me decía no puedo ir hoy cuando yo necesitaba un abrazo. Empecé a ver las cosas con una claridad cruel. Él nunca me mintió de frente. Nunca me prometió cosas grandiosas. Pero sí me dejó entender que éramos un equipo mientras solo tomaba de mí. Mientras yo vaciaba mi vida para llenar la suya. Y cuando ya no quedaba nada que darle, me dijo mereces algo mejor para soltar la culpa y dejarme recogiendo mis pedazos.
Fue su forma de limpiarse las manos. Me costó mucho reconocerlo. Porque admitirlo me hacía sentir idiota. Débil. Usada. Pero era la verdad. Esa noche me senté en la cama y me miré los pies colgando sobre el suelo. Pensé, no puedo seguir así. No puedo seguir llorando por alguien que me dejó sin siquiera dudar. Fue la primera vez que dije en voz alta, ya no más. No sonó muy convincente. Mi voz temblaba. Pero fue un comienzo. Porque aunque sabía que iba a doler por mucho tiempo, ya no quería doler así. No quería seguir dándole tanto poder a alguien que decidió no quedarse. No fue como en las películas donde te levantas un día y dices, ya no duele y sigues con tu vida. Fue más como arrastrarse. Como aprender a caminar con un tobillo roto. Cada mañana despertaba con los ojos hinchados. Algunas noches aún me sorprendía llorando sin saber por qué. Pero empecé a hacer pequeñas cosas. Cosas tontas pero mías. Empecé por limpiar el departamento. No porque tuviera ganas, sino porque ya no podía con el olor rancio. Lavé los platos acumulados, recogí la ropa del piso. Saqué una bolsa entera de basura llena de empaques de comida rápida y pañuelos sucios. Cuando terminé me senté en el sofá agotada, pero al menos respirando sin asco. Era algo. Empecé a cocinar solo para mí. Nada fancy. Unas verduras salteadas, arroz, huevos. Lo hacía en silencio, pero por primera vez en semanas, comía algo decente. Mis amigas me mandaban memes, mensajes. Al principio no contestaba. Luego empecé a mandarles un jaja seco. Después un sticker. Eventualmente una frase entera. Carla me mandó un audio llorando de la risa porque por fin le había contestado algo con sarcasmo. Eso me arrancó una sonrisa de verdad. Una noche me quedé escuchando música. Viejas playlists que había dejado de lado porque me recordaban a él. Al principio dolía. Cada canción parecía una daga. Pero luego empecé a saltarlas sin llorar. Aún sentía algo en el pecho como un pinchazo, pero ya no me destruía. También decidí dejar de espiarlo. Durante días abría su perfil en redes para ver si ponía algo. Si tenía una nueva foto. Si decía algo que me indicara que pensaba en mí. Era un vicio asqueroso. Me lastimaba sola. Una noche me prometí que ya no más. Lo bloqueé. Me temblaban las manos mientras lo hacía. Me sentí maldita traidora, como si lo estuviera traicionando a él. Pero me di cuenta de que solo me estaba traicionando a mí misma cada vez que buscaba su nombre. Me di cuenta de que Marcos no iba a volver con flores pidiendo perdón. Ni siquiera un mensaje corto. Nada. Y para mi propio bien, tenía que asumirlo. Fue duro. Porque una parte de mí quería que regresara. Que dijera que se había equivocado. Que yo era el amor de su vida. Que estaba listo para intentarlo. Pero sabía que si regresaba con las mismas palabras bonitas, caería otra vez. Y esta vez no quería. No iba a volver a vaciarme. Una madrugada, mientras no podía dormir, me escuché a mí misma murmurando, no quiero más eso. No quiero volver a ser quien era con él. Y aunque mi voz era débil, supe que esa era la verdad. Que por primera vez no estaba mintiéndome. Hoy no puedo decir que ya estoy bien como si nada hubiera pasado. Sería mentir. Hay días en que aún me acuerdo de Marcos. A veces una canción, un lugar, una frase tonta me trae su voz a mi cabeza. Y claro que duele. Pero ya no me destruye. Antes me daba miedo pensar en él. Ahora solo me deja un sabor amargo. Como un recuerdo que me enseñó demasiado caro. He aprendido a perdonarme más que a perdonarlo a él. Porque durante mucho tiempo me culpé por todo. Por haber dado demasiado. Por no haber puesto límites. Por haber confundido amar con rescatar. Entendí que no está mal querer ayudar, pero no puedes salvar a alguien que ni siquiera quiere cambiar. Y mucho menos puedes dejar que eso te consuma. A veces pienso en todas las versiones de mí que se quedaron en el camino mientras intentaba sostenerlo a él. La Jimena que soñaba con viajar. La que escribía cuentos por las noches. La que se reía hasta dolerle la panza con sus amigas. Quiero recuperarlas. No digo que sea fácil. Hay días en que todavía siento que estoy recogiendo mis pedazos del suelo. Pero al menos ya no finjo que estoy bien para que otros no se preocupen. Ya no me miento diciendo que fue culpa mía por no ser suficiente. Porque la verdad es que yo no quería algo mejor. Lo quería a él. Pero merezco algo mejor. Algo real. Algo mutuo. Algo donde no tenga que vaciarme para que el otro se quede. Hoy estoy sola, pero no vacía. Me estoy reconstruyendo. Aprendiendo a quererme sin condiciones. Y si algún día llega alguien más, quiero que me encuentre completa. No medio muerta intentando salvar a otro. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque a veces alguien necesita escucharlo para atreverse a irse. Para entender que no es debilidad decir, ya no más.
Para que sepan que aunque duele, se puede. Y porque no pienso olvidar la lección más importante, amar no es desaparecer. Amar no es morir por alguien más. Amar primero es no dejar de ser tú misma.